Mi suegra se preocupa tanto por su dinero que es patético. Debe tener miedo de que le pidamos una limosna. La voz de Valeria, mi nuera, se deslizó por el salón de bodas como un cuchillo afilado, cortando el aire festivo y clavándose directamente en mi corazón. Sus risas, acompañadas de las de algunos invitados, resonaron en mis oídos, ahogando la música y el bullicio de la celebración, dejándome expuesta y humillada en medio de tanta opulencia y alegría ajena. Ricardo, mi hijo, mi orgullo, el hombre por quien lo había sacrificado todo, estaba a pocos pasos de distancia, charlando animadamente con unos amigos. Mis ojos lo buscaron, esperando una mirada de consuelo, una señal de desaprobación hacia las palabras venenosas de su esposa. Pero él, cobarde y complaciente, giró la cabeza, pretendiendo no haber escuchado, como si mi dolor fuera una ilusión y mi existencia una molestia que prefería ignorar en su día de gloria. La traición en su silencio fue más ruidosa que las burlas de Valeria, una confirmación dolorosa de que para él yo ya no era más que una sombra incómoda en su flamante vida. El brillo de los candelabros, el aroma de las flores exóticas, el murmullo de las conversaciones alegres, todo se volvió borroso, distante, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Mis manos, ya arrugadas por los años y el trabajo duro, se aferraron a la copa de champán que sostenía, como si fuera mi único ancla en un mar de desprecio. La sangre me hirvió en las venas, pero no de rabia, sino de una profunda y helada indignación, una tristeza tan inmensa que amenazaba con consumirme por completo. Mi nombre es Elena Montoya, y en ese instante de humillación tenía 68 años. Era una mujer que había vivido siempre para los demás, con una existencia marcada por la abnegación y la entrega silenciosa. Viuda reciente, apenas hacía un año que la presencia de mi amado Fernando había desaparecido de mi lado, dejando un hueco que ninguna palabra, ninguna caricia podría volver a llenar. Su ausencia era una losa pesada sobre mi espíritu, una soledad que se sentía en cada rincón de mi pequeño apartamento, en cada amanecer y cada anochecer. Me había acostumbrado a la quietud, a los días que se deslizaban lentos y predecibles, con el eco de los recuerdos como única compañía. La casa, antes bulliciosa y llena de risas, ahora resonaba con el silencio de una vida que se había contraído. La jubilación había llegado como una promesa de descanso, un respiro, merecido después de décadas de trabajo incesante. Pero en lugar de paz, encontré un vacío aún mayor, una vulnerabilidad que antes no conocía. En mi soledad, me aferraba a la idea de que mis hijos, aunque distantes, seguían siendo mi razón de ser. Eran el último eslabón con el mundo exterior, la última chispa de propósito en una vida que parecía desvanecerse lentamente. Me engañaba a mí misma pensando que, a pesar de la frialdad, aún había un lazo inquebrantable, una conexión filial que resistiría cualquier prueba. Pero la realidad a menudo es mucho más cruel que las fantasías que construimos para protegernos. La boda de Ricardo era una de esas ocasiones que yo, en mi ingenuidad, veía como una oportunidad para acortar la distancia, para sentirme parte de algo, para volver a ser la matriarca que, en mi mente, aún representaba para ellos. Me equivoqué. La risa de Valeria y el silencio cómplice de mi propio hijo rompieron la burbuja de autoengaño en la que había vivido. Fue un despertar brutal, doloroso, pero necesario. Como un viejo árbol que se aferra a sus hojas secas, yo me aferraba a una imagen de familia que ya no existía, a un amor que se había marchitado con la indiferencia. En mi corazón se gestaba algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. No era resentimiento puro, sino una mezcla compleja de tristeza, desilusión y una incipiente necesidad de reivindicación. Yo había buscado paz, pero la encontraron en el conflicto, la dignidad en la humillación. Si alguna vez sentiste esa punzada de rechazo, esa soledad que congela el alma, mientras el mundo a tu alrededor parece seguir su curso indiferente, si entiendes lo que es desear pertenecer pero ser relegado, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a no sentirme tan sola en esta historia.
a saber que mi voz y mi dolor encuentran eco en otros corazones. Mi vida, desde la más tierna juventud, fue una sucesión de renuncias silenciosas, un lienzo donde mis propios sueños se desvanecían para dar lugar a los de otros. Recuerdo aquellos días interminables de mi juventud, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte y yo ya estaba de pie, con las manos en la masa, preparando el desayuno humilde, el almuerzo que llevarían a la escuela y las meriendas sencillas antes de salir a mi propio calvario diario. Mi primer empleo fue como costurera en un taller atestado, donde el zumbido constante de las máquinas de coser era la banda sonora de mi existencia. Pasaba 12 horas al día, 6 días a la semana, encorvada sobre telas, mis dedos ágiles y precisos, hilvanando y cosiendo, mientras mi mente, incesante, hilvanaba y cosía el futuro que anhelaba para mis hijos. Ese futuro era mi única luz. Cuando Fernando y yo decidimos formar una familia, la promesa de una vida mejor para nuestros pequeños se convirtió en mi única y obsesiva obsesión. Él trabajaba incansablemente en la fábrica, pero su salario, apenas suficiente, nunca lograba estirarse para cubrir todas nuestras necesidades. Fui yo, con mi tenacidad inquebrantable y mis manos siempre dispuestas, quien asumió la carga extra, la responsabilidad de complementar lo que faltaba. Por las noches, después de mis agotadoras jornadas como costurera, volvía a casa para un segundo turno. Limpiaba casas ajenas, fregaba suelos ajados, planchaba montañas de ropa para familias más acomodadas de nuestro modesto vecindario. El cansancio era una sombra constante, un peso aplastante en mis hombros que jamás terminaba de irse, pero la imagen de Ricardo y Sofía, pequeños, risueños y ajenos a nuestras luchas, me daba fuerzas para seguir, un día extenuante tras otro. Renuncié a la idea de estudiar, a esas clases de pintura que tanto anhelaba, donde creía que podría dar rienda suelta a mi espíritu. Renuncié a los paseos tranquilos por el parque que tanto ansiaba, momentos de paz que nunca llegaban. Cada centavo que ganaba con sudor, cada hora extra que dedicaba, se transformaba en libros escolares, uniformes impecables, medicinas para sus pequeños resfriados y la comida caliente sobre la mesa, siempre priorizando su bienestar. No había caprichos para mí, ni pequeños lujos, ni siquiera esos diminutos gustos que alegran el alma. Mi ropa era siempre la misma, desgastada por el uso implacable, remendada con el cariño de una madre que solo pensaba en sus hijos. Mis pies, doloridos y cansados, conocían el camino de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como si fuera el único sendero posible, el único destino marcado para mi existencia. Recuerdo vívidamente una ocasión en que Ricardo, aún un niño travieso, soñaba con tener una bicicleta nueva, de esas que sus amigos exhibían con orgullo. Fernando y yo habíamos pasado semanas debatiendo cómo podríamos costearla, haciendo cuentas y restando, solo para darnos cuenta de que era un lujo inalcanzable. Una noche vi a Fernando llegar a casa con un rostro de profunda frustración. El dinero simplemente no alcanzaba. Sin pensarlo 2 veces, sin dudar un instante, tomé mis pequeños ahorros, aquellos que guardaba celosamente para una futura y pequeña reparación urgente en casa, y los puse en sus manos, sin una palabra de arrepentimiento. La sonrisa pura y radiante de mi hijo al recibir aquella bicicleta usada, pero nueva para él, fue mi mayor recompensa. Una alegría tan inmensa que eclipsaba cualquier sacrificio, cualquier agotamiento, cualquier renuncia. Ese momento valió cada gota de sudor. Las madrugadas eran mis confidentes silenciosas. En la quietud sagrada de la cocina, mientras la ciudad entera dormía profundamente, yo preparaba las loncheras con esmero, remendaba un botón suelto en la camisa de Ricardo, leía en silencio las notas del colegio, siempre tan buenas, siempre tan llenas de promesas y de un futuro brillante. Veía en él la materialización de todos mis esfuerzos, la esperanza de una vida diferente, mejor, de la que yo jamás, ni en mis sueños más audaces, había podido siquiera imaginar. Cada logro suyo era una victoria mía, cada paso adelante, un alivio para mi alma. Sofía, aunque más callada y reservada, siempre fue mi apoyo silencioso,
mi sombra fiel. Ella entendía mis silencios elocuentes, mis miradas cansadas que hablaban volúmenes. A menudo, después de que sus hermanos se dormían, se sentaba a mi lado mientras yo cosía incansablemente, y su simple presencia, su compañía sin palabras, era un bálsamo para mi agotamiento profundo. Ella nunca pidió mucho, nunca exigió, y su cariño se sentía genuino, puro, sin condiciones ni intereses ocultos. Mis manos, estas mismas manos que ahora me parecían ajenas en la deslumbrante fiesta de bodas de Ricardo, habían amasado pan con ternura, habían fregado suelos ajados con dedicación, habían lavado montañas de ropa sin descanso, habían cuidado de hijos enfermos con la devoción más pura, habían sido las manos incansables de una madre que se negaba rotundamente a ver a sus hijos pasar necesidad, una madre que creía ciegamente en el poder inmenso del amor y del sacrificio como pilares inquebrantables de una familia. Cada cicatriz, cada callo endurecido en mis palmas, era una historia de entrega, una prueba irrefutable de mi devoción más profunda. Y ahora, estas mismas manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de champán, mientras escuchaba las palabras crueles y venenosas de Valeria. El contraste brutal entre la vida de abundancia que yo había construido para ellos y la humillación descarada que recibía a cambio era un golpe devastador, una bofetada que resonaba en mi alma. ¿Acaso todo mi esfuerzo había sido en vano? ¿Toda mi vida? ¿Un simple borrador insignificante que ellos se atrevían a arrugar y desechar sin compasión alguna? La indignación, lenta pero implacable, comenzaba a crecer en mi interior, encendiendo una llama que pronto ardería con fuerza. La humillación en la boda no fue un hecho aislado, un momento desafortunado sin precedentes, sino la culminación dolorosa de un patrón que se había tejido lentamente, hebra a hebra, con el paso de los años. Desde que Ricardo había conocido a Valeria, mi nuera, la distancia entre nosotros se había convertido en un abismo gélido, y cada encuentro, una verdadera prueba de fuego para mi paciencia inquebrantable y mi amor incondicional de madre. Sus llamadas se hicieron esporádicas, siempre cortas, con un tono apresurado que revelaba su deseo evidente de terminar la conversación lo antes posible. «Mamá, estoy realmente muy ocupado. Mamá, Valeria y yo ya tenemos otros planes. Mamá, ¿podemos hablar después, por favor?» Esas frases, antes ocasionales y hasta cierto punto comprensibles, se convirtieron en un mantra repetitivo, un escudo protector con el que él se blindaba de cualquier posible demanda emocional o de tiempo de mi parte. Yo, con mi ingenuidad casi infantil, seguía creyendo firmemente que era la vida moderna, las exigencias de su trabajo, la novedad y el fervor de su relación, lo que lo mantenía tan alejado. Pero, en el fondo de mi alma, una voz pequeña y persistente susurraba que era algo mucho más frío, algo profundamente más personal y deliberado. Valeria, por su parte, nunca se esforzó, ni siquiera el mínimo, por ocultar su desprecio mordaz hacia mí. Sus ojos, siempre escrutadores, parecían evaluar con una frialdad calculada mi ropa modesta, mi pequeño y sencillo apartamento, cada palabra que osaba salir de mis labios, como si estuviera calculando el valor o la flagrante falta de él en mi humilde existencia. En las pocas reuniones familiares a las que me invitaban por pura formalidad, sus comentarios sarcásticos volaban por el aire como dardos envenenados, envueltos en una falsa dulzura que los hacía aún más venenosos y difíciles de rebatir. «Ay, suegra querida, qué bien que le rinde el dinero, ¿verdad? Con lo poco que gasta, debe tener una verdadera fortuna guardada bajo el colchón», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca que congelaba mi alma, mientras yo sentía las miradas curiosas y juzgadoras de los demás invitados, que, ajenos a la dinámica familiar, no entendían la ironía cruel y la malicia implícita detrás de sus palabras. Yo solo podía responder con una sonrisa forzada, un nudo doloroso en la garganta que me impedía articular cualquier tipo de defensa coherente. Un día, el día de mi cumpleaños, Ricardo me llamó para decirme, con una voz que sonaba más a disculpa para sí mismo que para mí, que no podría venir a celebrar conmigo. «Tenemos una cena
Muy importante, mamá. Con los socios de Valeria es ineludible, me explicó, con un tono apresurado que revelaba su verdadero interés. Mi corazón se encogió con una tristeza abrumadora, pero le dije que entendía, que no importaba, tratando de sonar fuerte. Esa noche cené completamente sola, observando fijamente el pequeño pastel que había comprado para mí, la única vela encendida ardiendo lúgubremente, símbolo de una celebración que nunca fue, de un deseo que se desvaneció en el aire. Incluso los pocos y desesperados intentos de contacto con mis queridos nietos eran frustrados sistemáticamente por Valeria, con una crueldad metódica. Están realmente muy ocupados con sus clases extracurriculares, suegra. No tienen absolutamente nada de tiempo para visitas. Ya sabe cómo son los niños hoy en día, me decía, con una frialdad que helaba la sangre en mis venas. Mis llamadas quedaban sin respuesta, mis mensajes de texto, sin leer, ignorados deliberadamente. Sentía cómo me arrancaban, pedazo a pedazo, la alegría pura de ser abuela, de ver crecer, aunque fuera de lejos, a los hijos de mi hijo. Recuerdo, con una punzada en el corazón, una visita inesperada que les hice, sin avisar previamente, impulsada por una necesidad casi física de verlos, de sentirlos cerca. La puerta me la abrió Valeria, con un gesto de fastidio, apenas disimulado en su rostro. ¡Ay, suegra! ¡Qué gran sorpresa! No es un buen momento. Los niños están estudiando, y Ricardo está en una llamada importantísima. No lo podemos interrumpir, dijo, sin el menor atisbo de invitarme a pasar, manteniéndome parada en el umbral como si fuera una vendedora ambulante indeseada. Mis ojos, llenos de esperanza, y luego de desilusión, buscaron desesperadamente a Ricardo detrás de ella, y lo vi. Estaba cómodamente sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sí, pero su mirada se desvió rápidamente, con un nerviosismo evidente, cuando me vio allí plantada. No hizo el menor intento de levantarse, de acercarse, de invitarme a entrar a la casa de su propio hijo. Sentí el peso aplastante de su indiferencia como una bofetada helada en la cara. Di media vuelta, con el alma encogida hasta el tamaño de una nuez, y caminé de regreso a mi dolorosa soledad. En otra ocasión, con un último rayo de esperanza, propuse ir a ver un partido de fútbol de mi nieto mayor, a animarlo desde la grada como cualquier abuela orgullosa. «Mamá, de verdad, no es necesario que vengas. El niño se pone muy nervioso con mucha gente. Lo desconcentras», me espetó Ricardo por teléfono, casi exigiendo que no fuera, con un tono que no admitía réplica. La excusa era tan transparente como el cristal más puro, tan falsa que dolía. Sabía, con una certeza que quemaba, que en realidad no querían que yo, con mi apariencia sencilla y mi ropa modesta, desentonara en su flamante círculo social de gente importante. La desvalorización no solo era verbal, a través de sus palabras crueles, sino también gestual, en cada una de sus acciones. Las miradas esquivas que evitaban mis ojos, los abrazos rápidos y sin fuerza que apenas duraban un segundo, los silencios incómodos y prolongados cuando intentaba hablarles de mis cosas, de mis preocupaciones, de mis pequeños logros. Sentía que mi voz se volvía inaudible en su presencia, que mis sentimientos eran una carga pesada, un estorbo que ellos deseaban quitarse de encima lo antes posible, sin miramientos. La soledad se volvió mi única y constante compañera, pero una soledad impuesta, no elegida, una prisión de cristal. Me dolía profundamente ver cómo otros padres y madres de mi edad eran rodeados amorosamente por sus hijos, por sus nietos, en reuniones familiares llenas de risas genuinas y cariño desbordante, mientras yo miraba desde la distancia, con el corazón roto por la envidia y la injusticia de mi situación. ¿Qué había hecho yo mal en la vida? ¿En qué momento me había equivocado tanto como para merecer este desprecio tan absoluto? Cada vez que intentaba acercarme, era como chocar de frente contra un muro invisible e impenetrable de indiferencia. Mis intentos de ayuda, mis ofertas sinceras de mi tiempo, de mi experiencia, de mi cariño, eran rechazados con una frialdad cortante que me helaba hasta los huesos. «No, mamá, nosotros podemos con esto solos». «Oh, no, suegra, no queremos molestarla para nada»,
decían, cuando en realidad lo que querían y lo que lograban era alejarme aún más, crear una brecha infranqueable. La boda, aquel día de supuesta celebración, fue el escenario perfecto para su última y más cruel exhibición de desprecio. Delante de todos, en un ambiente festivo, se sintieron con el derecho absoluto de humillarme, de reírse a carcajadas de mí, de exhibir mi patetismo como si fuera un trofeo, una hazaña digna de aplauso. Y lo peor de todo, lo que más me carcomía por dentro, es que mi propio hijo, Ricardo, al que le di la vida, al que crié con amor y sacrificio, lo permitió con su silencio cómplice. Su inacción fue mi sentencia, su silencio, mi verdugo. Sentí que mi dignidad, aquello que con tanto esfuerzo había mantenido a lo largo de mi vida, se desvanecía lentamente en cada risa burlona de Valeria, en cada mirada esquiva y avergonzada de Ricardo. Pero algo, muy en el fondo de mi ser, algo que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a endurecerse. Una pequeña chispa de resistencia, aún invisible para ellos, pero palpable para mí, comenzó a encenderse silenciosamente en el rescoldo de mi corazón, prometiendo un fuego futuro. La noche de la boda, después de arrastrarme de vuelta a mi pequeño apartamento, no pude dormir. Las palabras de Valeria y el silencio de Ricardo se repetían en mi cabeza como un eco tormentoso. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad dormida, sintiendo la soledad más profunda que jamás había experimentado. Mis lágrimas, contenidas durante el día, finalmente fluyeron, silenciosas y amargas. Pero mientras lloraba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una punzada de rabia, fría y calculada, empezó a desplazar la tristeza. Había pasado toda mi vida pidiendo amor, suplicando atención, mendigando un poco de reconocimiento de aquellos a quienes había entregado mi alma. En ese instante, bajo la tenue luz de la luna, me di cuenta de lo patético que era ese ciclo. «Ya no más», me dije en voz baja, mi propia voz sonando extraña en el silencio de la habitación. «No volveré a implorar, no volveré a ser humillada». Era una promesa que me hacía a mí misma, un juramento inquebrantable nacido del dolor más profundo. La Elena que había sido, la que buscaba aprobación a toda costa, estaba muriendo lentamente en aquella madrugada. Sentí una fuerza, una resolución que no había experimentado en años. No era una fuerza destructiva, sino una de reconstrucción, de empoderamiento silencioso. No iba a gritar, no iba a reclamar, no iba a llorar en público. Mi venganza sería la más dulce y la más digna. Vivir bien y demostrarles que su desprecio no había logrado destruirme. Mis pensamientos se volcaron hacia mi padre, el viejo Manuel Montoya, un hombre sabio y reservado que siempre me decía: «Hija, la fortuna más valiosa es la que nadie conoce, y la mayor venganza es vivir bien, con la cabeza en alto». Esas palabras que antes me parecían simples consejos, ahora resonaban con una nueva y profunda verdad. Me di cuenta de que había estado viviendo de acuerdo a las expectativas de otros, aferrada a una ilusión de familia que ya no existía. Era hora de vivir para mí, de recuperar la dignidad que me habían arrebatado, no con gritos, sino con acciones firmes y decididas, aunque fueran invisibles para ellos. La decisión de no aceptar más humillaciones se solidificó en mi corazón. Ya no sería la madre sumisa, la abuela ignorada. Sería Elena Montoya, la mujer que había superado cada adversidad y que ahora se levantaría de las cenizas de su dolor para mostrarles, sin una sola palabra de reproche, que la fuerza de una madre no reside en su debilidad aparente, sino en la profundidad de su amor propio y su dignidad inquebrantable. La semilla del cambio estaba sembrada, el punto de ruptura había llegado, y con él, el amanecer de una nueva Elena, una mujer que, a partir de ese momento, caminaría por un sendero diferente, lejos de la sombra de su ingratitud. Lo que Ricardo y Valeria, en su soberbia, ignoraban por completo, era que la vida humilde que yo les había mostrado no era la única verdad sobre mi existencia. Siempre fui una mujer, prudente, con una perspicacia que heredé de mi padre, Manuel Montoya, un inmigrante español astuto que llegó a estas tierras con nada más que su ingenio y sus sueños. Él,
con su sabiduría callada, me había enseñado desde muy joven la importancia de la discreción y el valor de los ahorros bien invertidos. Me decía: «Elena, guarda siempre un as bajo la manga, por si la vida te juega una mala pasada». Tras la muerte de Fernando, mi esposo, el proceso de ordenar sus papeles y pertenencias me llevó a un descubrimiento que cambió todo. En el fondo de un viejo baúl de madera que había permanecido cerrado por décadas, guardado en el ático de la casa de mis padres, encontré un conjunto de documentos antiguos, atados con una cinta de lino descolorida. Eran legajos amarillentos, pero en perfecto estado, testigos silenciosos de una historia oculta que ahora se revelaba ante mis ojos. Allí estaban las escrituras de 3 pequeñas propiedades rurales situadas en el interior, en un valle fértil, que recordaba vagamente haber visitado de niña con mi padre. Él las había adquirido poco a poco, con los años, con el fruto de su trabajo incansable, invirtiendo cada excedente en tierra, el bien más seguro según él. Nunca me habló de ellas en detalle, solo mencionaba que había sembrado unas semillas para el futuro. Eran un secreto bien guardado, una herencia que nadie, ni siquiera Fernando, conocía en su totalidad. Junto a las escrituras, encontré un sobre con el logotipo de un banco suizo. Dentro, un número de cuenta y una llave. Al principio no entendí. Nunca había tenido contacto con bancos extranjeros. Pero al leer una carta adjunta, escrita a mano por mi padre, mis ojos se abrieron con asombro. Explicaba que, previendo tiempos difíciles en España y luego en su nueva patria, había logrado establecer una cuenta bancaria en Suiza con un valor significativo en euros, fruto de algunas inversiones inteligentes que realizó en su juventud y que con los años se multiplicaron silenciosamente. «Es para ti, hija, una salvaguarda, para que nunca dependas de nadie», decía la carta, con su letra firme pero temblorosa por la edad. La justificación era clara. Mi padre siempre quiso que yo tuviera independencia económica, que no estuviera a merced de nadie, ni siquiera de un esposo o de mis propios hijos. Él había visto demasiadas mujeres de su generación perder todo al depender de otros, y no quería ese destino para mí. Pero el hallazgo más sorprendente fue un legajo de acciones de una pequeña empresa familiar de laticinios de la región, que en ese momento solo conocía por el nombre de sus productos en el supermercado. La empresa, fundada por un grupo de inmigrantes, incluyendo a mi padre, había prosperado discretamente a lo largo de los años, expandiéndose sin hacer mucho ruido, convirtiéndose en una compañía sólida y rentable, de la que mi padre, para mi sorpresa, era uno de los socios fundadores con una participación considerable. Estos elementos concretos, las escrituras, la cuenta bancaria, las acciones de la empresa, eran piezas de un rompecabezas que mi padre había armado con paciencia y visión, un legado de protección y empoderamiento que él, en su sabiduría, había mantenido en secreto. El testamento de mi padre, que solo mencionaba mis bienes sin especificar, se había referido a todo esto, dejando la libertad a mi madre y luego a mí de descubrir su verdadero alcance. La razón de tanto secretismo era doble. Primero, la cautela de un hombre que había vivido guerras y crisis económicas, enseñándole a su hija la importancia de la discreción financiera. Segundo, y quizás más importante, era su deseo de que yo, Elena, tuviera un poder oculto, una base de seguridad que nadie pudiera arrebatarme, un recurso para usar solo si era absolutamente necesario. Ahora, sentada en la soledad de mi apartamento, con las palabras crueles de Valeria resonando aún en mis oídos y el silencio de Ricardo como una herida abierta, el absolutamente necesario había llegado. Este tesoro oculto, esta previsión de mi padre, se convertiría en mi arma silenciosa, mi escudo y mi espada en la batalla por mi dignidad. No era una fortuna para exhibir, sino para usar con sabiduría, para reafirmar mi valor, no ante los ojos de mis hijos, sino ante los míos propios. Aquella noche, el luto por mi marido y la humillación se mezclaron con una nueva sensación, la de un poder que no buscaba venganza, sino justicia y respeto. La revelación de este poder oculto me dio una claridad asombrosa.
Entendí que mi padre había sembrado estas semillas no para que yo me hiciera rica, sino para que nunca me sintiera desamparada, para que tuviera la fuerza de levantarme, no importa cuán bajo cayera. Y ahora era el momento de honrar su legado. Al día siguiente de la boda, con la cabeza aún pesada por la falta de sueño, pero con una claridad mental asombrosa, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de la indiferencia de mi hijo y el desprecio de mi nuera. Necesitaba actuar, y para ello sabía que no podía hacerlo sola. Mi primer paso fue buscar a alguien de confianza, alguien con la sabiduría y la discreción necesarias para guiarme en este nuevo camino. Recordé al doctor Alejandro Vargas, un abogado de familia, amigo cercano de Fernando y un hombre de una integridad intachable. Siempre lo había considerado una persona de principios firmes, alguien en quien se podía confiar plenamente. Marqué su número. Mi mano temblaba ligeramente al principio, pero la determinación en mi voz era inconfundible cuando concerté una cita para esa misma tarde, sin revelar el verdadero motivo de mi visita. Al llegar a su elegante oficina, decorada con sobriedad y buen gusto, me sentí extrañamente envalentonada. El doctor Vargas, un hombre canoso de mirada serena y voz pausada, me recibió con su habitual calidez. «Elena, qué gusto verte, aunque lamento que sea en estas circunstancias», dijo, refiriéndose a la reciente pérdida de Fernando. Respiré, hondo, y con una mezcla de dolor y resolución, comencé a relatarle no solo la humillación de la boda, sino también la historia de mi vida, mis sacrificios y, finalmente, el descubrimiento de los bienes que mi padre me había dejado. El doctor Vargas escuchó con atención inquebrantable, sin interrumpirme, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y admiración a medida que desvelaba la magnitud de la previsión de mi padre y la cruel ingratitud de mi hijo. Cuando terminé mi relato, un silencio pesado se instaló en la oficina, solo roto por el tic-tac de un antiguo reloj de pared. «Elena, lo que me cuenta es extraordinario. Su padre fue un hombre de una visión y una sabiduría admirables», dijo finalmente, su voz grave y reflexiva. «Y usted, con todo lo que ha pasado, ha mantenido una dignidad inquebrantable. Es hora de que esa dignidad se manifieste en acciones que la protejan y le devuelvan la paz que tanto merece». Le expliqué mi deseo de reorganizar mis finanzas y, sobre todo, de modificar mi testamento. No quería una venganza vacía, sino una afirmación de mi autonomía, un acto de justicia emocional. No quería que Ricardo y Valeria se aprovecharan de mí, ni que mi esfuerzo de una vida se diluyera en sus manos ingratas. El doctor Vargas entendió mi intención a la perfección. Así comenzó el plan, silencioso y meticuloso. La primera acción estratégica fue iniciar el proceso de venta de las 3 propiedades rurales. Eran tierras valiosas, pero dispersas y de difícil administración para mí a mi edad. El doctor Vargas se encargó de contactar a los agentes inmobiliarios más confiables, asegurándose de que todo se manejara con la máxima discreción, sin levantar sospechas en mi familia. Paralelamente, con su ayuda, iniciamos los trámites para repatriar los fondos de la cuenta suiza. Era un proceso complejo, con mucha burocracia, pero el doctor Vargas manejó cada detalle con pericia. El dinero, una vez en el país, se transfirió a un banco local y se invirtió en una nueva estructura de inversión, diversificada y segura, bajo mi exclusivo control. La parte más delicada fue asumir mi posición como socia mayoritaria en la empresa de laticinios de mi padre. El doctor Vargas contactó a la directiva de la compañía, revelando mi participación accionaria de manera formal y discreta. Los socios, sorprendidos al principio, reconocieron la legalidad de mi posición y me dieron la bienvenida al consejo. No buscaría manejar la operación diaria, pero mi voto y mi voz tendrían ahora un peso considerable en las decisiones importantes. Cada paso se daba en el más absoluto secreto. Para Ricardo y Valeria, yo seguía siendo la viuda frágil y un poco patética, la mujer sin recursos que se preocupaba por su poquito dinero. Nunca se imaginaron la maquinaria legal y financiera que estaba operando bajo la superficie, impulsada por la dignidad herida de una madre. En medio de todo esto,
Recuperé las cajas de pertenencias de mi padre, fotos antiguas que contaban historias de una España que ya no existe, cartas que se habían amarillado con el tiempo y un diario personal donde él había anotado sus pensamientos, sus sueños y sus consejos para mí. Cada objeto era un ancla, un recordatorio de la fuerza y la visión de mi linaje. Releer el diario de mi padre fue una fuente de inspiración inagotable. Sus palabras de sabiduría, su resiliencia ante las adversidades, me impulsaron a seguir adelante. Me di cuenta de que este no era solo un plan financiero, sino una recuperación emocional, una reconexión con mis raíces y con la mujer fuerte que siempre debí ser y que, en algún punto, había olvidado. El doctor Vargas se convirtió en mi aliado, mi confidente. Él no solo me ofrecía asesoramiento legal, sino también un apoyo moral invaluable. Me decía, Elena, esto no es solo sobre dinero, es sobre su dignidad, su paz, y usted tiene todo el derecho de buscarla. Sus palabras me daban la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estaba sola en esta batalla silenciosa. Mientras yo orquestaba silenciosamente esta transformación, para Ricardo y Valeria, yo seguía siendo la misma Elena de siempre, la viuda frágil y un tanto despistada que se preocupaba por su poquito dinero. Me visitaban esporádicamente, en encuentros fugaces, siempre apurados, siempre con la misma excusa de sus apretadas agendas. Yo los recibía con una sonrisa que ahora ocultaba un secreto, una calma que ellos confundían con resignación. Cada vez que Ricardo me preguntaba con desinterés si todo estaba bien, mamá, o Valeria inquiría con falsa preocupación sobre mi salud o mis asuntos, yo asentía con lentitud, desviando el tema con una habilidad que no creí poseer. Mi voz sonaba cansada, mi actitud sumisa, exactamente lo que esperaban de mí. Era una actuación magistral, un papel que interpretaba con la precisión de una actriz experimentada. Por fuera, mantenía la misma rutina. Iba al supermercado del barrio, cocinaba mis comidas sencillas, veía mis programas de televisión, visitaba a Sofía, mi hija, con quien siempre tuve una relación más sincera y en quien confiaba plenamente, aunque a ella no le revelaría la totalidad de mi plan hasta el momento oportuno. Ella notaba una chispa diferente en mis ojos, una serenidad que la intrigaba, pero nunca preguntó más allá de lo que yo le revelaba. Pero por dentro, mi vida era un torbellino de actividad. Mis mañanas comenzaban con llamadas con el doctor Vargas, revisando informes, analizando propuestas. Mis tardes se dedicaban a aprender sobre inversiones, a entender los movimientos del mercado, a familiarizarme con los números de la empresa de laticinios. Me matriculé en un curso de computación básico, algo que siempre quise hacer, para poder manejar mis nuevas finanzas de manera más eficiente. Era como si dos Elenas coexistieran en un mismo cuerpo. Una, la que mis hijos conocían, resignada y con la mirada perdida. La otra, la que nadie veía, astuta, empoderada, tejiendo la red de su nueva vida con cada decisión estratégica. Había una emoción secreta en esta dualidad, una satisfacción que me llenaba de energía y de un propósito renovado. Empecé a permitirme pequeños lujos, cosas que antes ni soñaba. Un café en la terraza de un café elegante, un libro nuevo sin pensar en el precio, un par de zapatos cómodos, pero bonitos. Eran gestos de amor propio, símbolos de la libertad que estaba recuperando, pedazos de mí misma que la vida y los demás me habían arrebatado. Mi apartamento, antes un lugar de soledad, se convirtió en mi santuario, mi cuartel general. Allí, en la quietud de mis noches, estudiaba documentos, planeaba mis próximos pasos y recordaba las palabras de mi padre. Su legado no era solo dinero, sino una lección de vida, una invitación a la independencia y a la dignidad. La preparación no era solo financiera o legal, era también emocional. Me fortalecía cada día, nutriendo mi espíritu con la idea de que estaba haciendo lo correcto. No era una venganza impulsiva, sino una justicia lenta, meditada, una forma de cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo, donde yo sería la protagonista. Observaba a Ricardo y Valeria, ajenos a todo, sumidos en su burbuja de ambición y superficialidad. Los veía discutir por nimiedades, preocuparse por apariencias,
y mi corazón se encogía de pena por ellos, no por mí. No sabían el volcán que se estaba formando silenciosamente bajo sus pies. La verdad que pronto los golpearía. Cada día que pasaba, la tensión crecía dentro de mí, pero era una tensión controlada, una anticipación. Sabía que el momento del enfrentamiento llegaría, y que cuando lo hiciera, no sería con gritos ni lágrimas, sino con la fuerza innegable de la verdad y la dignidad que había reconquistado. El día llegó de manera inesperada para ellos, pero para mí había sido meticulosamente planeado. Organicé un almuerzo familiar en un restaurante elegante, uno de esos lugares a los que Ricardo y Valeria solían ir, pero que yo jamás me había permitido. La invitación, enviada por mi abogado, el Dr. Vargas, a través de una tarjeta formal, los tomó por sorpresa. Pensaron que se trataría de la lectura de un testamento, una formalidad aburrida, y llegaron con una mezcla de anticipación contenida y fastidio apenas disimulado. Cuando se sentaron a la mesa, Ricardo con su típica pose de hombre de negocios ocupado y Valeria con su sonrisa condescendiente, intentaron iniciar la conversación con banalidades, preguntándome sobre mi salud, mi rutina. Yo solo sonreí con una serenidad que debió parecerles extraña, casi inquietante. Sofía, mi hija, me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, notando la tensión en el aire. «Gracias por venir», comencé, mi voz tranquila pero firme, resonando en la atmósfera del restaurante. «Los he convocado hoy porque hay algunos asuntos importantes que debemos aclarar, asuntos que, a mi pesar, han sido ignorados por mucho tiempo». Ricardo frunció el ceño, y Valeria intercambió una mirada nerviosa con él, como si presintiera que el guión de su obra estaba a punto de cambiar. Valeria, siempre la primera en atacar, interrumpió con una risa forzada. «Ay, suegra, ¿no nos dirá que nos ha traído aquí para hablar de sus problemas económicos? Creí que ya habíamos superado esa etapa de preocupación por el dinero». Su tono era burlón, intentando descalificar mi intención, reducirme, como siempre, a la figura patética que ella creía que yo era. Mi mirada se encontró con la suya, sin una pizca de temor, sin una sombra de la antigua sumisión. «No, Valeria», respondí con calma, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado con ella. «No hablaremos de mis problemas económicos, hablaremos de los míos y, muy pronto, de los suyos». El color se esfumó del rostro de Valeria, y Ricardo se enderezó en su asiento, la diversión inicial reemplazada por una creciente alarma. Abrí mi cartera y saqué una serie de documentos pulcramente organizados. No eran papeles sueltos, sino carpetas con el logo de bufetes de abogados y firmas de Siemteosiku. Inversión. Como saben, mi padre, Manuel Montoya, fue un hombre muy discreto. Empecé, con una pausa dramática que captó su total atención. Lo que no sabían es cuán discreto fue y cuán previsor. Les mostré las escrituras de las propiedades rurales, ahora vendidas, y los recibos de las transferencias de los fondos de la cuenta suiza a mis nuevas inversiones. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con un asombro que rozaba el pánico. Ricardo palideció, y Valeria dejó caer la servilleta de lino al suelo, sin darse cuenta. «Y esto», continué, deslizando una carpeta con el logotipo de la empresa de laticinios, «son las actas que confirman mi posición como socia mayoritaria en la compañía que mi padre cofundó hace décadas. Una empresa que, como verán por estos informes financieros, es considerablemente más próspera de lo que quizás imaginaban». El impacto fue monumental. Sus miradas pasaron de los documentos a mi rostro, intentando encontrar la Elena que conocían, pero solo hallaron a una extraña, una mujer empoderada que los miraba con una calma imperturbable. Ricardo balbuceó algo ininteligible, una mezcla de sorpresa y traición. «¿Mamá? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?» Su voz estaba teñida de un pánico incipiente. Valeria, recuperándose un poco, intentó articular una frase, pero su voz sonó estrangulada. La arrogancia había sido reemplazada por el terror. «Significa, Ricardo, que la patética anciana que se preocupaba por su dinero ha estado cuidando lo suyo todo este tiempo, mientras ustedes estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para notarlo».
dije, sin elevar la voz, pero con una frialdad que helaba la sangre. Y significa que, a partir de hoy, las cosas van a ser muy diferentes. El jaque mate estaba dado, y ellos no lo vieron venir. Estou escrebendo o bloco narrativo 10. El rostro de Ricardo, antes arrogante, se deformó en una expresión de incredulidad, luego de furia contenida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Propiedades? ¿Cuentas en Suiza? Eso es una locura. Sus palabras salieron entrecortadas, una mezcla de rabia y el más puro terror al ver su futuro, o al menos lo que ellos creían que era su herencia, desvanecerse ante sus ojos. Valeria, por su parte, se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente el suelo del restaurante. Sus ojos ardían de indignación y de una avaricia frustrada. «Esto es una farsa, una trampa. No puede ser verdad. Vieja loca, no tiene ni idea de lo que está haciendo», gritó Valeria, su voz aguda rompiendo la calma del lugar, atrayendo la atención discreta de algunos comensales. El camarero se acercó, preocupado por el alboroto, pero una mirada mía lo detuvo. Era mi momento, y nadie me lo arrebataría. «Silencio, Valeria», dije, mi voz apenas un susurro, pero con una autoridad que la hizo retroceder, sorprendida por la firmeza de mi tono. «Cada documento que tengo aquí está legalmente certificado, notariado y registrado. Pregúntale a tu abogado, Ricardo. El doctor Vargas es una eminencia en su campo y se ha encargado personalmente de cada detalle para que todo sea impecable. No hay nada que puedan refutar». Ricardo se hundió de nuevo en su silla, su mirada perdida en los papeles. «Pero papá siempre dijo que no teníamos nada, que apenas había dinero. ¿Por qué nunca nos dijo nada de esto? ¿Por qué lo ocultó?» Había un matiz de reproche en su voz, como si la verdadera traición no fuera la suya, sino la de su propia abuela. Era irónico, casi cómico, su indignación. «Mi padre era un hombre previsor, Ricardo, y discreto. Quería que yo tuviera una seguridad, un resguardo, para que nunca dependiera de nadie. Quizás si hubieran sido menos codiciosos, menos preocupados por el dinero ajeno, y más por la dignidad de su propia madre, se habrían dado cuenta de que el verdadero valor no reside en la herencia que se espera, sino en la que se construye y se protege en silencio», respondí, cada palabra un dardo certero. Valeria, con el rostro enrojecido, intentó un último asalto. «¿Y qué vas a hacer con todo eso, abuela? ¿Vas a derrocharlo? ¿A gastarlo en tonterías? ¿A dejarlo a la caridad mientras tus propios hijos...?» No la dejé terminar. Levanté una mano, mi gesto deteniendo su flujo de palabras venenosas. «Precisamente, Valeria. Y no me llames abuela, con ese desprecio en tus ojos. Para ustedes, soy Elena. Y sí, ya he tomado mis decisiones», dije, mis ojos encontrándose con los de mi nuera, transmitiendo una resolución inquebrantable. «He modificado mi testamento, y les informo que el grueso de mi patrimonio, lo que ustedes creían que sería su herencia, será destinado a la creación de una fundación dedicada a apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, a ofrecerles una segunda oportunidad, a devolverles la dignidad que la vida o sus propios hijos les arrebataron». El shock fue absoluto. Ricardo se quedó sin aliento, y Valeria soltó un grito ahogado. La idea de que esa fortuna que ya casi sentían en sus manos se esfumara en proyectos de caridad era un golpe que los desestabilizó por completo. Su sueño de una vida aún más opulenta, basada en mi patético dinero, se desmoronaba ante sus ojos. «Pero es nuestro. Nos corresponde. Soy tu hijo. Tienes que pensar en tus nietos», exclamó Ricardo, su voz elevándose, desesperado. Había súplica en sus ojos, pero era una súplica vacía, sin arrepentimiento. «¿Mis nietos, Ricardo? Los mismos que apenas conozco por su culpa. ¿Los que Valeria me impide ver?», respondí con tristeza, pero sin ceder. «Mi dinero no es de nadie más que mío, y mi voluntad es clara. Tendrán una mesada simbólica, lo mínimo para cubrir mis gastos esenciales de aquí en adelante, para que no puedan decir que los dejé desamparados. Pero la verdadera herencia, la que construí con sudor y sacrificio,
no será para aquellos que me humillaron, sino para quienes la necesitan de verdad. La dinámica de poder se había invertido de forma brutal e irrevocable. Antes ellos controlaban el acceso a su afecto, a su tiempo, a su vida, y yo mendigaba migajas. Ahora yo controlaba la verdad, la fortuna y la posibilidad de su futuro. Mi voz, antes silenciada, ahora dictaba las condiciones. Valeria, en un último intento desesperado de manipulación, se acercó a Ricardo, susurrándole algo al oído, pero él la ignoró, absorto en su propio colapso. Mi hija Sofía, que había observado toda la escena en silencio, sus ojos llenos de asombro y admiración, se acercó a mí y me tomó la mano, apretándola con fuerza, una señal silenciosa de apoyo. «Esto no es una venganza, hijos», dije, mi voz ahora más suave, pero igual de firme. «Es justicia. Es el cierre de un ciclo donde mi amor incondicional fue tomado por debilidad y mi dignidad pisoteada. Hoy recupero lo que es mío y les doy una lección que quizás, y solo quizás, algún día puedan llegar a comprender». El silencio que siguió fue atronador, más potente que cualquier grito. Después de aquel almuerzo que marcó un antes y un después, mi vida, la vida de Elena Montoya, renació de sus propias cenizas. Ya no era la viuda solitaria que se encogía ante la indiferencia, sino una mujer empoderada, dueña de su destino. El apartamento donde había vivido con Fernando, cargado de recuerdos y silencios, fue vendido. Un acto simbólico de liberación de un pasado que, aunque amado, me anclaba. Adquirí un hermoso y moderno apartamento de lujo en una vibrante ciudad costera, con una vista impresionante al océano. Cada mañana, al despertar, el sonido de las olas me recordaba la inmensidad de la vida y la belleza de empezar de nuevo. Decoré cada espacio a mi gusto, con colores que reflejaban la alegría y la paz que finalmente había encontrado, sin pensar en opiniones ajenas, solo en mi propio bienestar. Mis días ahora están llenos de un propósito renovado. Me sumergí en la lectura, devorando libros que antes no tenía tiempo de disfrutar, y dediqué horas a la jardinería en la terraza de mi nuevo hogar, cuidando mis plantas con el mismo esmero con el que ahora cultivaba mi propio bienestar. Los paseos por la orilla del mar se convirtieron en mi ritual diario, momentos de reflexión y gratitud. Pero el mayor cambio, la verdadera manifestación de mi victoria, fue la creación de la fundación que prometí. La llamé Dignidad y Esperanza, y a través de ella, utilizo mi fortuna para ayudar a mujeres mayores, aquellas que, como yo, han sido olvidadas, maltratadas o despojadas de su valía. Es mi forma de honrar la memoria de mi padre y el legado de resiliencia que él me dejó. Superviso cada proyecto, cada inversión, cada vida que tocamos. Ver el brillo en los ojos de estas mujeres al recuperar su independencia, al encontrar un refugio, al sentir que aún son valiosas, es mi mayor recompensa. En sus sonrisas veo mi propio reflejo, la confirmación de que cada sacrificio, cada lágrima, no fue en vano. Ricardo y Valeria, con la mesada simbólica que les asigné, entendieron la magnitud de su pérdida. Sus vidas, antes tan enfocadas en la codicia, se vieron forzadas a una nueva realidad. La relación se cortó por completo. Sus intentos esporádicos de contacto, motivados por el arrepentimiento forzado o el interés, eran rechazados con la misma frialdad que ellos me habían dispensado. Mi hija Sofía, por otro lado, ha sido mi apoyo incondicional. Ella entendió mi decisión, me acompañó en este nuevo capítulo y se ha convertido en una parte activa de la fundación, compartiendo mi visión y mi propósito. En ella encontré la verdadera familia, el amor puro y desinteresado que siempre anhelé. La lección final, la que resuena en cada fibra de mi ser, es clara. El verdadero valor de una persona no reside en la riqueza que acumula, ni en la aprobación de otros, sino en la dignidad que se atreve a reclamar y en la fuerza que encuentra para levantarse, no importa cuán bajo intenten derribarla. Mi viaje no fue de venganza, sino de redención, un recordatorio de que, incluso cuando la oscuridad de la ingratitud parece envolverlo todo, la luz de la dignidad y el amor propio siempre hallan el camino de regreso. Hoy miro el océano desde mi balcón
y en cada ola que rompe en la orilla, escucho el eco de las palabras de mi padre, más vivas que nunca. Hija, la fortuna más valiosa es aquella que nadie conoce, y la mayor venganza es vivir bien. Y créanme, con la cabeza en alto y el corazón en paz, hoy vivo mejor que nunca.